que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos o ancianos y los diáconos. Así lo expresa la confesión en el verso 8. Interesante, mis hermanos. Está compuesta, dice, por oficiales y miembros. Entonces vamos a ir trabajando un poquito en esto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la identidad de su gobierno? Bien, los únicos oficiales que la palabra de Dios reconoce son los obispos, pastores, ancianos y presbíteros y los diáconos. Recordemos que la misma palabra, pero dirigida al mismo oficio, pastores, ancianos y presbíteros y los diáconos. Esos son los únicos oficiales que la palabra de Dios reconoce. Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice la Escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Ahí está la palabra, ancianos. Tito 1:5. El apóstol Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, así como yo te mandé. Entonces, la Escritura habla que, con respecto a estos oficiales, los ancianos y los diáconos. En 1 Timoteo habla también de los que es los diáconos. No hay jerarquía, pero sí hay un orden. Los oficiales, mis hermanos, también son miembros. Eso es importante. O sea, yo creo que este gráfico es muy claro. A veces pensamos que la iglesia tiene una jerarquía, como el de una empresa, una organización secular. No existe tal jerarquía, pero sí existe un orden. Un orden, recuerde, a la cabeza está Cristo y en la iglesia están los oficiales y los miembros al mismo nivel. Los oficiales que lo forman los pastores y los diáconos. Pastores, usted sabe, pastores, ancianos, presbíteros y los diáconos. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. O sea, no es... el problema sería que existe una jerarquía. Y si tenemos nosotros, ¿se recuerdan el gráfico que vimos con respecto al mensaje anterior? El pastor encima de la congregación. Esa es la forma correcta bíblica. Ni que haya un grupo, ¿no?, formado sobre la congregación. Realmente Cristo como cabeza y la iglesia formada por los miembros, los oficiales y miembros. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Corinto, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, no en Corinto, con los obispos y diáconos. ¿Sí se da cuenta la Escritura? Pablo, a todos los santos, y ahí están los oficiales, los obispos, usted sabe, obispos, pastores o ancianos, y los diáconos. Y obviamente, 1 Timoteo 3, 1 al 13, 1 Timoteo 3, 1 al 13, aquí está muy claramente, con respecto a la primera parte, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ahí comienza a dar las cualificaciones que debe tener el obispo. Y más adelante, después de que habla del obispo, en el versículo 8, 1 Timoteo 3, 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, y habla de las cualidades que deben tener los diáconos. Entonces, en cuanto a esto, mi hermano, realmente está establecido en la Escritura. En cuanto a el gobierno designado, oficiales y miembros, pastores de jóvenes, pastores de niños, de alabanza, juntas directivas, apóstoles, profetas y otros que gobiernan la iglesia local son designaciones ilegítimas.
Y yo creo que el anhelo de los líderes siempre es tener un control, ¿no? Recuerden que siempre hablamos nosotros de esto, no lo práctico resulta siempre ser lo bíblico. En una organización secular es práctico que haya jerarquías. Por ejemplo, en el trabajo donde yo estoy, yo tengo como 4 jefes. No sé cuántos tiene tú, Richard, o cuántos tiene tú, Néstor. Hay varios jefes muchas veces. No tenemos uno, sino que tenemos más de uno. Dependiendo de la estructura jerárquica que tiene la empresa, los departamentos y todo. Entonces, muchas veces, por querer hacer las cosas correctas, no olvidamos o ignoramos lo que la Escritura dice. Y por un tiempo nosotros se nos hacía fácil hablar de pastores de jóvenes, pastores de adolescentes, pastores de matrimonios, pastores de niños, juntas directivas, ¿no? O en otras iglesias donde los que ejercen una autoridad, los apóstoles. Recuerden, la figura apostólica que se lleva en muchas iglesias es que el apóstol está sobre varias iglesias locales. Y lo que el apóstol habla desde allá, desde su sede, eso se aplica a todas las iglesias locales. Asimismo los profetas. Resulta que en la iglesia está el profeta y lo que el profeta dice, lo que el profeta sueña, lo que el profeta imaginó, lo que el profeta creativamente expuso, lo debe asumir toda la congregación, incluso el pastor también. Entonces, realmente son designaciones ilegítimas, no son correctas. La iglesia recibe una autoridad, pero esa autoridad puede ser legítima o puede ser ilegítima. Ninguna iglesia local debe atreverse a nombrar más oficiales que los que Cristo mismo instituyó. Y ya vamos a hablar de eso. No, la iglesia no tiene esa autoridad de nombrar oficiales. Que aquellos que Cristo mismo llamó para ese oficio. La iglesia tiene una función particular en ese aspecto que ya lo vamos a tocar. Entonces, eso es para tener un conocimiento más o menos introductorio de lo que es la identidad de su gobierno. La identidad está marcada en los oficiales y los miembros. Pero asimismo, vamos a estudiar ciertos aspectos como que ese gobierno debe ser designado por Cristo. Debe ser escogido por la iglesia local reunida y ese gobierno debe guardar las ordenanzas de Cristo. Entonces, vamos a trabajar en estos aspectos. Primero, este gobierno debe ser designado por Cristo mismo. Son designados por Cristo. La dotación y la designación de los ministros del Evangelio la hace Dios mismo. Efesios 4, 7 al 8. Vamos a examinar esa parte de la Escritura. Efesios 4, 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es Cristo mismo quien da dones a su iglesia. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. El don de Dios, el regalo de Dios para la iglesia. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por tanto, dice la Escritura, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Entonces, mis hermanos, por eso hablamos que la confesión de fe lo que hace es reunir las doctrinas en las que nosotros creemos, pero la autoridad de la Escritura está ahí. La autoridad de la palabra está ahí. Entonces, esto es muy importante. Dios es quien designa a sus ministros como es su voluntad y la iglesia es un instrumento de reconocimiento. Un oficial es un don de Cristo a la iglesia. Esa es la verdad. A veces ignoramos esto, mis hermanos. Dios es quien designa a los ministros. Dios es quien los determina.
¿Y qué es lo que hace la iglesia? La iglesia los reconoce. Imaginemos a la iglesia tomándonos el papel de Dios. A ver, mis hermanos, aquí tenemos a este grupo de hermanos, vamos a votar por cuál de ellos es el pastor. Estamos haciendo algo ilegítimo delante de la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta del papel importante que tiene la iglesia? Por eso le digo que en todo este tiempo que hemos podido revisar la doctrina de la iglesia, créame que he tenido que barrer y quitar esos conceptos a veces mal infundados que teníamos en cuanto a la palabra de estos temas. Así no hay razón, dice, si está esto claro, no hay razón para que haya líderes que se enseñoreen de la congregación, ni tampoco congregaciones que menosprecien a sus ministros. No, ya nos cansamos del viejito, busquémonos otro nuevo, a ver, alguien más fresco, más joven. No. Ni tampoco líderes que se enseñoreen de la iglesia. Dios designa, es el don, un ministro, un oficial es un don de Dios para la iglesia, un regalo de Dios para la iglesia. Dios lo da a la iglesia y la iglesia lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Ya vamos a ver más adelante. Y de alguna manera nosotros ya fuimos instruidos, gracias al pastor Icaza, en cuanto a estos temas, previo a la ordenación que tuvimos el año pasado. Pero vamos a refrescar un poco el asunto, ¿no? Vamos a refrescar. Entonces, vamos a continuar. Entonces, son designados por Cristo. Ahora, vamos a la otra parte. Son escogidos por la iglesia local reunida. Son escogidos por la iglesia. La iglesia funge como organismo que reconoce los dones dados al pueblo de Dios. El regalo de Dios para la iglesia. La iglesia reconoce esos dones. Y usted sabe, ¿no? Ahí podríamos hablar tranquilamente de las cualidades de un ministro, comenzar a examinar su vida, comenzar a examinar. Y obviamente, cuando la iglesia habla de que sea sobrio, prudente, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no está hablando de que sean chispazos de sobriedad o chispazos de ser un buen líder en su casa. No, está hablando de que tiene que haber una constancia y la iglesia tiene que reconocer eso. La iglesia debe reconocer los dones mediante los requerimientos de la palabra de Dios al individuo. No se trata de ver ciertas cositas. No, que yo sé que él es buen amigo, aunque a veces tiene problemas con, qué sé yo, le quiere levantar la mano a los miembros, los trata mal, no sé, se me ocurre, ¿no? Tiene que haber una constancia y la iglesia tiene que examinar eso a la luz de las Escrituras. Dios estableció que toda la iglesia reunida fuera el instrumento divino para el reconocimiento de los dones. Ahí está el ejemplo de Hechos 6. Vamos a examinarlo. Hechos 6, 1. Usted ya sabe la situación en aquellos días, crecía el número de los discípulos y comenzó a haber murmuración con respecto a la repartición de las necesidades para las viudas de hebreos y judíos. De hebreos y griegos, perdón. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Los apóstoles convocaron y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para encargarnos en esta tarea, en estas necesidades. ¿Y qué es lo que dicen? Versículo 3, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ustedes búsquenlos, reconózcanlos. ¿Sí se da cuenta? Ahí está el reconocimiento que la iglesia comienza a hacer. Busquen, reconozcan. Las normas de una manera están resumidas aquí: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y ahí usted sabe, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, observen, esta palabra es clave, eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, llenos de fe y del Espíritu Santo, estos varones,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, presentaron la iglesia. La iglesia los presentó, quienes orando les impusieron manos. Entonces, usted va a ver claramente aquí, mi hermano, claramente va a ver que la iglesia reconoce los dones mediante los requerimientos de la palabra de Dios. En este momento, ¿cuáles eran los requerimientos? Lo que propusieron los apóstoles. En Hechos 6, hasta las cartas apostólicas, vamos a tener una doctrina mucho más completa, mucho más robusta en cuanto a escoger, a que la iglesia reconozca a los oficiales, a los dones de Dios para la iglesia. Dios estableció que toda la iglesia reunida fuera el instrumento divino. Dios obra a través del consenso de la iglesia de acuerdo con su palabra. Dios obra a través del consenso de la iglesia. O sea, no es tan fácil como poner a dos varones y decir, ustedes escojan de entre los dos. No, debe haber un estudio, una profundidad en cuanto a examinar sus vidas a la luz de la Escritura. Debe haber un consenso de la iglesia, hablando de un acto que requiere de mucha diligencia. No es rápido, así algo, pero qué sé yo, en cuestión de tiempo hacerlo rápido, porque necesitamos un pastor y ya está, y plum. No, ahí están unos cuantos candidatos, a ver cuántos mociona, qué sé yo, por ahí, la hermana Nuri emociona a una persona, Richard emociona a otra persona, no sé, bueno, yo como maestro, cuando hacemos una moción de líderes en el colegio donde yo estoy, eso hay que hacerlo en 30 minutos. A ver, ¿a quién emociona? ¿A quién emociona? ¿A quién emociona? Ya, los nombres, y luego, ¿por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Se acabó, ahí está, presidente, vicepresidente y todos los demás. O sea, no, un consenso que requiere estudiar la Escritura y reconocer, según la palabra de Dios, si esos hombres de Dios cumplen con lo que la Escritura establece. Bien, entonces, escogido por la iglesia reunida. Bien. Se me saltó. Y el otro punto era, creo que me salté uno. Sí, escogido, ya hablamos, designado por Cristo, escogido por la iglesia reunida y guardar las ordenanzas de Cristo. Vamos a ver qué queremos a referirnos con esto. Estos oficiales deben mantener la administración de las ordenanzas de Cristo. Los oficiales de una iglesia son los encargados por velar por la administración de las ordenanzas de Cristo. Hechos 20:28, ya creo que una de ellas la citamos, pero no importa. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mirad, vigilar, sobrellevar. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo 1, 13, 14. Sí, esa es la cita. Parece que me... Okay. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Primera de Timoteo 3, 14, 15. Esa cita ya creo que la leímos también. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, ya sabes, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, base y fundamento de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cómo tienes que obrar? Y estamos tocando, obviamente, estamos hablando de que estos oficiales que son escogidos deben mantener la administración de las ordenanzas de Cristo. Esa es la labor, mis hermanos, porque la iglesia, pensemos, ¿no? Si no está siendo bien enseñada, ante una cuestión de disciplina eclesiástica, ¿qué decisión puede tomar?
Sí, cuando es enseñada, uno tiene la parte fundamental, tiene las enseñanzas apostólicas, tiene las enseñanzas del Evangelio en cuanto a aplicar una disciplina eclesiástica. Pero si desconocen de una disciplina eclesiástica, se puede caer en muchos inciertos. Se puede caer por desconocer la palabra de Dios, pero no está quien administra las ordenanzas de Cristo. No, mis hermanos, la Biblia dice que debemos hacerlo de esta manera. Miren los procesos, miren el procedimiento. Solo por darle un ejemplo, solo por lo que nos pasó hace mucho, ¿se recuerdan? Yo le pedía perdón al Señor, pedía perdón porque, Padre, todavía arrastramos cosas prácticas, ¿no? Se nos cruzó el culto del domingo en feriado. Lo más práctico que es hacer, reunirnos el sábado. Y yo decía, Señor, cuando cojo y comienzo a leer, Padre, y hay que profundizar en esos temas. Entonces, los oficiales administran las ordenanzas de Cristo. Tienen esa responsabilidad. Dice, actualmente los oficiales de las iglesias se ocupan más bien como administradores de empresas, gerentes de finanzas, llegando a tener grandes estructuras, pero con un conocimiento pobre de las Escrituras. Yo no estoy diciendo que deban tener conocimientos de finanzas, conocimientos de administración, claro, pero por encima de eso, ¿cómo administran la palabra de Dios? Lamentablemente esto no pasa muchas veces. Buenos gerentes de marketing, buenos gerentes de, qué sé yo, de recursos humanos para motivar, pero pobres en cuanto al conocimiento de las Escrituras. No hay, además de esto, cuidado pastoral ni instrucción bíblica. Como están tan enfocados en hacer iglesias, estructuras sólidas, descuidan también el trabajo pastoral y la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, son designados por Cristo para mantener las ordenanzas. Ese es el papel por el cual Dios los determina. Eso no lo tienen los miembros de la iglesia. Dios los da a la iglesia como un regalo, la iglesia los reconoce y ellos se encargan de administrar las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando no hay eso, mi hermano, usted entiende ahora, ¿no? Cuando usted ve una iglesia que está haciendo las cosas contrarias a la palabra de Dios, es muy sencillo. Ve el liderazgo. ¿Cómo está ministrando las enseñanzas de Dios? ¿Cómo está profundizando en la Escritura? Yo salí de una iglesia pentecostal donde el pastor podía estar una hora y empezaba con un versículo y luego venía una prosa, oiga, maravillosa, eso sí, ¿no? Pero qué linda poesía y que esto y lo otro, pero no había la instrucción bíblica fundamentada en las Escrituras. Pero eso sí, preocupados muchas veces por asuntos. Miren la actitud de los apóstoles. Ellos dicen, no es bueno que nosotros estemos preocupados de lo que pasa en las necesidades. Nuestra función, nuestra demanda importante, ¿cuál es? Es la palabra de Dios y la oración. Dios nos va a demandar por eso. Porque cuando tenemos que hablar, ¿qué vamos a decirles? Lo que se nos ocurre. ¿Qué vamos a hablar? Lo que nos parece, lo que sea más práctico. Tenemos que hablar lo que Dios establece en su palabra. Iglesia, no estamos haciendo bien aquí. Iglesia, no estamos aquí, desconocemos este aspecto. Amén. El mismo hecho de la membresía formal de una iglesia, lo que estamos observando, lo que estamos aprendiendo, es precisamente una instrucción que viene por medio de los hombres que Dios mismo, de los hombres que Dios mismo establece como oficiales. Hermanos, vamos a ver esto de la membresía. Vamos a resaltar este asunto de la membresía. Vamos a aprender de la doctrina de la iglesia. Entonces, usted que quiere pertenecer, si eres fiel a las cosas de Dios, no es que se va a rascar la cabeza y va a decir, yo ya no entiendo nada de lo que el pastor dice. Bueno, por eso se graban las enseñanzas para que la escuche 1, 2, 3 y 4 veces hasta que usted entienda lo que Dios desea hacer. Bueno, eso con respecto entonces a la identidad de su gobierno. La identidad de su gobierno, un gobierno designado por Cristo, designado por Dios mismo como un don a la iglesia, escogido, reconocido por la iglesia y con el propósito de guardar
las ordenanzas de Cristo. Bien, y vamos al segundo punto, no vamos a ver, solo vamos a ver la mitad, los dos primeros. La designación de ese gobierno. ¿Cómo se designa este gobierno? En la práctica, esta iglesia lo hizo el año pasado. Lo hicimos de alguna forma, fuimos ayudados por el pastor y casa de la IBPG, nos ayudó en cuanto a la ordenación, pero vamos a refrescar algunas cosas. ¿Qué dice la Confesión Bautista de Fe? Capítulo 26, verso 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano de una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. La confesión de fe dice, así debe designarse, así debe de hacerse. Entonces vamos a revisar esto de aquí, vamos a revisar un poquito con más detalle, cómo se reconocen los oficiales. ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo llegan a ser reconocidos? Bien, Dios también reveló la manera básica como un individuo viene a ser reconocido como oficial en medio de una iglesia local. Y esto es interesante, así como vimos el principio de regulación de la adoración, hay principios de regulación de la iglesia también. Dios lo reveló, es decir, Dios está establecido en la Escritura. Aquí no hay el principio que nos dice que no es tu creatividad. ¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a hacerlo de esta forma? O no, ya la Escritura sí lo establece. Y lo que vamos a hacer es lo que la Escritura ha indicado con este respecto. ¿Cómo hay que hacerlo? Entonces, el individuo que va a ser designado como obispo es calificado y ha sido dotado por el Espíritu Santo. Es calificado y ha sido dotado por el Espíritu Santo, como lo vimos en el verso 9 de la Confesión de Fe, y también como lo expresa Efesios 4:11, haciendo un énfasis otra vez, Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. Entonces está clarísimo, mi hermano, Dios mismo los constituye. Ahora, esto la iglesia dice, no tiene el derecho de ordenar personas a las que Dios no ha capacitado para un oficio. La iglesia, una vez más, ¿qué debe hacer? Reconocerlos. Este gráfico, observe, designados por Dios y reconocidos por la iglesia. Es muy claro, designados por Dios y la iglesia los reconoce. La iglesia debe reconocerlo según 1 Timoteo 3. Es verdad, aquí dice la Escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese es el llamado interno, esa es la parte que Dios da, que Dios administra, que Dios capacita, pero es necesario que la iglesia lo reconozca. ¿Y cómo debe reconocerlo? Y comienza toda la lista, que en un tiempo ya la examinamos: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y va todas las cualidades. Entonces la iglesia sí nos da los lineamientos claros. No hay motivo para la improvisación, ni para la espontaneidad, ni para la creatividad. Dios establece cómo debemos cualificarlos, cómo debemos reconocerlos. No se designa líderes por carisma, simpatía o experiencia. No es eso, o sea, no. Y lamentablemente una iglesia puede caer en eso. Es decir, no, que el hermano tiene, él tiene el don de la palabra. El hermano tiene ese carisma y muchas veces nosotros somos inclinados por eso. Sí, tiene la simpatía, no, tiene la experiencia. Hay siervos, Dios llama a hombres jóvenes y muchas veces como que nos quedamos mirando y dice, pero ¿no se requiere a alguien con experiencia, alguien que conozca las cosas? Ese es el pensamiento a nivel secular. Pero si Dios lo ha capacitado, la iglesia debe reconocerlos. No se trata, por ejemplo, de que
Si hay dos personas y dos personas pasan al frente y la iglesia escoja. No, si la iglesia reconoce que esas dos personas tienen las cualidades que Dios demanda en su palabra, los dos entonces deben estar al frente como oficiales de la iglesia. Porque han sido capacitados por el... No se trata de que no, al uno vota por el otro, no por el... No, la iglesia tiene que reconocer en las vidas de ellos las cualidades que Dios mismo establece en su palabra. Entonces no se designa líderes por carisma, simpatía o experiencia. Entonces no funciona así. Este me cae bien, esto no me cae bien. Recuerdo hace años en una iglesia así mismo, cuando el pastor comenzó a hacer así, hace años en una iglesia, duro en ciertas cosas, la iglesia dijo, preferimos al otro. Este es muy duro. O a veces es muy suavecito. Y la iglesia toma esa posición de evaluar. Claro que lo hacen en desconocimiento de la palabra de Dios. No lo hacen. Y además de eso, aquel que está al frente no administra la palabra de Dios. A ver, iglesia, vamos a hacer esto. ¿Qué dice la Escritura? El asunto está también es que a veces en la iglesia reunida están miembros y están también los que asisten de vez en cuando. Entonces, el miembro tiene el compromiso de servir, pero el asistente, no me parece. No, yo pienso que esto, no. ¿Sí se da cuenta? Entonces, gracias damos al Señor y es la oración para esta iglesia local que podamos ordenarnos en todo. ¿Sí se da cuenta? Dios lo que ha hecho, si usted se da cuenta, mi hermano, Dios lo ha hecho porque era necesario. Tome en cuenta eso. O sea, lo que Dios nos ha ido llevando, ordenarnos. Y cada situación que viene se nos presenta como un reto. A ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Dice esto, entonces debemos hacerlo así. Así pasó con la ordenación. Luego viene la membresía. Y luego vendrán los compromisos de cada creyente. Y vendrán, esto tenemos que hacer con respecto al evangelismo. Esto tenemos que hacer con respecto a la adoración. Esto es lo que tenemos que hacer con respecto a tal y tal punto. Y si ve lo que vimos hoy día con respecto a la confesión bautista, ¿por qué escogimos la confesión bautista de fe? Porque es la más robusta en cuanto a doctrina, porque te trae un trasfondo histórico. Entonces, ¿por qué inventar algo nuevo si Dios ya ha establecido un cuerpo de doctrinas en la cual la iglesia puede creer? La iglesia puede tenerlas como defensa en cuanto a la apologética, es decir, esto creemos por esto y por esto y por esto. Usted de esa manera examina su iglesia y examina a los de afuera. Cuando usted está fundamentado dice, esta iglesia tienen pastoras. Encima de eso no hay discipulado. Encima de eso en el culto siquiera 20 minutos de prédica y todo el resto del culto es ministraciones, sanidad. Entonces ya usted ya tiene claro, ¿no?, la situación que está viviendo esa iglesia en particular. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a esta parte, es interesante. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, ¿qué dice la Escritura? Primero vamos a ver, el individuo debe ser escogido para el oficio por votación. Por votación. ¿Qué dice la Escritura con esto, respecto a esto? La iglesia no es la última palabra en la elección de sus oficiales. Es el instrumento que reconoce, de manera que no tenemos la potestad de votar por quien nos parezca, sino por quien el Espíritu de Dios haya escogido y dotado. No es mi parecer, no es lo que a él me conviene, él es carismático, esto no. Es por quien el Espíritu de Dios haya dotado. Nadie debe ser impuesto o reconocido implícitamente, ya sea por pastores, por juntas ni denominaciones, sin la participación de la iglesia. Esto puede darse. Conocí el caso de una iglesia, que voy a remitir el nombre, donde el pastor falleció y ¿quién viene a la iglesia? El hijo. Y el hijo ni siquiera se congregaba en la iglesia. Entonces, usted se imagina, ¿y qué hace esa iglesia que tiene años? ¿Qué han aprendido en cuanto a la palabra? ¿Qué han aprendido en cuanto a la instrucción de la Escritura? Ese siervo va a tener que ser demandado por Dios delante en su presencia. Entonces, nadie puede ser impuesto. Que yo diga, hermano,
él va a estar ahora en el diaconado. ¿Y ustedes? Ah, sí. No, no es así. Eso sería enseñorearse de la iglesia. Yo dispongo, yo hago, yo mando y ustedes lo que hacen es amén. No es así. Entonces, igual, juntas, denominaciones, sin la participación de la iglesia. Y la experiencia nos hizo vivir eso. No, hay una junta acá encima y designamos esto, bla. Y si se da cuenta, yo decía en mi corazón, no. ¿Cuál es el fundamento bíblico para hacer eso? Que haya una junta por encima de una iglesia local con autoridad, cuando la Biblia habla de la autonomía de la iglesia local. Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Esta palabrita, porque cuando hablamos de votación, eso como que a nosotros dice votación, la iglesia votó. Si yo voy observen ahí por favor, si yo voy al lenguaje griego, observen, y literalmente, habiendo extendido la mano. Esa palabra constituyeron, literalmente, ¿qué es lo que implica? Votación. Habiendo extendido la mano. Ahí está más claro. Porque también yo decía, ¿cómo la iglesia? La iglesia, no, ¿cómo la iglesia va a votar? Que se parece esto al gobierno, al Estado, ¿no? Está claro. Esta palabra que aparece aquí, que no sé cómo se pronuncia hasta el día que Dios me permita aprender griego, literalmente es extender la mano aprobando algo. Entonces, habiendo extendido la mano, aquí está literal, ¿no? No vamos a entenderlo, pero regresando a la Reina Valera, y constituyeron, ya sabe de qué se trata, ¿no? Ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ahí está, mi hermano, muy claro, muy claro. No es una votación secular. Si se da cuenta, no es el 50% más uno. No. Debe haber un consenso de la iglesia local reunida. No es una democracia. A ver, es uno más. Ahí está, 50 más 1. Pastor. No es así. Debe haber un consenso. Debe haber, es algo que realmente tiene peso. O sea, no es algo a la ligera. El siguiente paso. Primero, el individuo debe ser escogido por votación para el oficio. Segundo, el individuo debe ser apartado mediante ayuno y oración de la iglesia. La iglesia, por medio de estos ejercicios espirituales, confiesa su absoluta dependencia del Espíritu Santo en la labor de reconocer sus oficiales. Están buscando la dirección del Señor. El énfasis no es el ayuno y la oración. No es que es algo mágico. Oramos y ayunamos y va a aparecer. No. Lo que está hablando es que requiere de una búsqueda constante de la dirección de Dios por medio de disciplinas espirituales. La vida de una iglesia local va a estar determinada en gran manera por el tipo de oficiales que tenga. De manera que este ejercicio jamás debe hacerse de una manera liviana y ligera. No. Hechos 14:23, ya lo leímos una vez más. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 6:6. Acuérdense, Hechos 6:6, los apóstoles, a los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y una cita más, Hechos 13:2-3, Hechos 13:2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Si se da cuenta, entonces la iglesia, esto no es algo de la ligera, no. Hermano, los oficiales que tenga la iglesia, así va a ser la iglesia. Así va a ser la iglesia. No es un ejercicio liviano o ligero. Y finalmente, para terminar,
El individuo debe ser ordenado oficialmente. El individuo debe ser ordenado oficialmente. La manera en que esto se demuestra en las Escrituras es mediante la imposición de manos de pastores ordenados, si es que la iglesia local cuenta con ellos. Cuando habla la Escritura dice, y constituyeron ancianos en las iglesias locales. Quiere decir que los apóstoles llegaron a iglesias donde no había pastores o ancianos. No había. Es decir, una iglesia puede estar sin pastores, pero no es la norma. Debe de haber liderazgo. ¿Quién va a instruir la palabra? Mire que a veces somos nosotros, a veces las iglesias obran de tal manera que vemos a alguien que por ahí lo hace bien, ahí está el hermano. Ahí está la instrucción. Otro que hace esta otra cosa, él es el encargado. No, o sea, en cuanto a lo que es la instrucción de la Escritura, debe ser tal cual como Dios mismo lo establece. Y aquí establece mediante la imposición de manos de pastores ordenados. En nuestro caso, por ejemplo, no había pastores y nosotros buscamos a un hombre de Dios que en el aspecto de liderazgo que ustedes reconocían, vemos que es un hombre con enseñanza clara en la palabra de Dios, una enseñanza reformada, y ha sido de mucha bendición para nosotros, de mucha bendición. La norma debería ser la pluralidad de pastores en la iglesia. Varios pastores ordenan a otros, de manera que ellos a su vez puedan ordenar oficialmente a estos individuos. 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 5:22, vamos a ver ahí el hecho, voy a escoger solamente una por tiempo. 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Pablo le dice a Timoteo, lo que vas a hacer es algo muy importante, no es algo a la ligera, no estés estableciendo pastores por todos lados. Debe haber realmente todas las indicaciones que la Escritura habla con respecto a estos oficiales. La imposición de manos no tiene nada que ver con una investidura o transferencia de poder. Eso viene de la parte por desconocimiento de la palabra, donde lo que hacen es echar las bendiciones, y así más o menos el pastor que exponía esto decía, así como se ve en las series estas de Dragon Ball Z, y salen los rayos y todo. No tiene nada que ver con eso. No es una transferencia de poder, no es una investidura de poder. Es más bien una muestra de identificación y confianza sobre un individuo. Porque si fuera transferencia de poder o investidura de poder, entonces ¿en quién estaría la autoridad? En ese hombre. Y no estaría en Dios. La iglesia lo que hace es reconocer. Y los pastores, ordenados bíblicamente, que ordenan a otros, lo que están haciendo es, como dice aquí, identificando lo que la iglesia ha reconocido para el oficio. Finalmente, el oficio del diácono debe seguir el mismo parámetro de ordenación. Yo sé, mis hermanos, que algunas de estas cosas ya las vimos, no es malo refrescarlas. Así es la forma como se designa el gobierno de una iglesia local. Los pasos a seguir y cómo se los reconoce, muy importante, una vez más, Dios da el don de Dios, el regalo de Dios, son estos oficiales. La iglesia, ¿qué hace? Los reconoce para el cargo, los reconoce. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia no los designa, los reconoce. Amén. Muy bien. Vamos a orar, darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho por esta iglesia. La próxima semana vemos esos 2 puntos que faltan. No sé si usted, con todo esto que hemos aprendido, mi hermano, yo me gozo en que nosotros podamos tener claridad con respecto a todos estos temas. Padre, gracias damos por la instrucción de su palabra.